Plátanos, Honduras, la República Bananera versión siglo XXI. Iris Munguía, trabajadora de una plantación bananera de la multinacional Chiquita y delegada de la central sindical COSIVA en la ciudad hondureña de San Pedro Sula, recordaba ese día con añoranza. Hubo alegría, sobre todo en las fincas nacionales. El motivo de este momento de efímera felicidad en uno de los países más pobres y violentos del mundo fue el anuncio del presidente Manuel Mel Zelaya a finales de 2007 de un aumento del 60% del salario mínimo. En las fincas de las empresas hondureñas, los trabajadores cobraban el entonces mínimo estatal de 3.400 lempiras mensuales, unos $170, por recoger plátanos 12 horas al día a temperaturas de 30 grados centígrados, a veces rociados de pesticidas tóxicos. Así que la subida hasta $300 mensuales no vendría nada mal. En las plantaciones de Chiquita, más conocida por los estudiosos de los golpes de Estado como la United Fruit Company, la noticia fue aplaudida también, pese a que, tras años de luchas, trabajadoras como Iris ya contaban con un convenio colectivo y salarios superiores al mínimo legal. Pero en la sede en Tegucigalpa del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COEP, que agrupaba a la patronal de empresas nacionales e internacionales, el anuncio de Zelaya se recibió con caras de póker y ceños fruncidos. No debe extrañar que muchas empresas se vayan a El Salvador o a Nicaragua, advirtió su presidente, Amílcar Bulnes. Una cierta zozobra se extendía entre la oligarquía hondureña desde que Zelaya tomara la decisión de incorporar a Honduras al grupo de países integrantes del proyecto regional de Hugo Chávez, ALBA, y beneficiarse así de la atrevida apuesta venezolana de disputarle a Washington la hegemonía en Centroamérica y el Caribe, el histórico patio trasero. El diario de Tegucigalpa, El Heraldo, informó de que Chiquita y Dole, antes la Standard Fruit, habían comunicado a la COEP su disgusto por el aumento del salario mínimo. Estamos presentes en varios países del mundo, si suben los salarios nos iremos a otros países a producir. Dependerá del coste, así de simple, advirtió el portavoz de Dole en Honduras. Los grandes conglomerados fruteros ya habían tenido suficientes problemas en Honduras con los huracanes que llegaron a la costa caribeña con el nuevo siglo de la mano del cambio climático, empezando por el gran ciclón Meche en 1998, que destruyó el 50% del cultivo bananero. Chiquita y Dole fueron cambiando su modelo de negocio para externalizar el riesgo. Abandonaron sus propias plantaciones para comprar directamente a los pequeños productores que no estaban sindicalizados y solo pagaban el salario mínimo. Aunque, naturalmente, nadie podía borrar del todo las conquistas de la época de los famosos enclaves plataneros en San Pedro Sula, a principios del siglo XX, cuando la United Fruit Company convirtió Honduras en el prototipo de lo que se llamaría en adelante una república bananera. Según el término acuñado en la novela Cabbages and Canes por William Sidney Porter, o Henry, en 1904. En 1910 Honduras se convirtió en la Banana Republic por antonomasia cuando el magnate frutero oriundo de Alabama Samuel Zamae, rival de la United Fruit, se desplazó a Tegucigalpa con dos gánsteres, Lee Christmas y Machine Gun Maloney, para derrocar al presidente Miguel Dávila, que le había negado derechos de explotación bananera. El gobierno cayó sin necesidad de disparar. Porque puedo comprar el Congreso hondureño por menos de un burro, explicó Murray. Ya consolidada la República Bananera, las economías de enclave de la United y la Standard Fruit se apoderaron de los ferrocarriles y crearon otros exclusivamente para transportar la banana desde las plantaciones al puerto, al tiempo que implantaron el monopolio de los servicios de luz eléctrica, correos, telégrafos, teléfonos y servicio público. Y no menos importante, el monopolio de la política, como explica Eduardo Galeano en Las Venas Abiertas de América Latina. En realidad, los enclaves de los conglomerados fruteros dejaron de ser parte del Estado hondureño propiamente dicho. Se convirtieron en una jurisdicción casi independiente que atendía casi en exclusiva a los intereses de las dos compañías gigantes estadounidenses. Los enclaves bananeros eran unidades militar policiales en donde nadie podía competir con United y Standard, me explicó durante una asamblea del Fondo Monetario Internacional Beth Jaglia, antropóloga de la American University en Washington. Dicho de otra manera, como resume O. Henry en su sarcástica novela, las pequeñas naciones de opereta jugaban a ser gobiernos hasta que, en algún momento, llegaba silenciosamente un enorme buque armado y les advertía de que no rompiesen los juguetes. El modelo enclave se extendió por toda la región, y cualquier gobierno que osaba hablar de soberanía o de derechos laborales tendría los días contados. En Guatemala, en 1953, la CIA organizó un golpe de Estado contra el presidente Jacobo Arbenz, cuyo único crimen, según explica Greg Grandin, historiador de la Universidad de Nueva York,
En su libro Empire's Workshop, fue expropiar con plena indemnización la United Fruit Company. A los lectores de 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, les resultará familiar el asesinato de 75 trabajadores de la United Fruit en Magdalena, Colombia, en 1928. Por todo ello, no resultó demasiado sorprendente que, cuando en la madrugada del 28 de junio de 2009 Zelaya fue secuestrado en pijama por un grupo de militares y trasladado en avión a Costa Rica, el COEP aplaudiera esta prueba de que las instituciones de nuestro orden democrático funcionan de acuerdo con la ley. Esa lectura, cuando menos original, de lo ocurrido la aceptaría Hillary Clinton, que pronto daría el beneplácito de Washington al nuevo presidente, jefe de la Private Isabel empresa estatal de telecomunicaciones, Roberto Micheletti. Según los defensores del repentino cambio de régimen, Zelaya había deslegitimado su presidencia al proponer cambiar la constitución para permitir su reelección y crear una asamblea constituyente al estilo venezolano. 8 rifles apuntando al pecho de Zelaya habían restablecido el orden constitucional, o eso aseguraban los titulares de los diarios en Tegucigalpa, Washington y Madrid. Iris Munguía y los trabajadores de las plantaciones bananeras, sin embargo, preferían otro término para describir lo ocurrido: golpe de Estado. El golpe contra Zelaya pasó sin provocar grandes controversias o dilemas morales en los medios de comunicación del mundo rico, donde Zelaya había sido tachado, al igual que Chávez, de dictador, pese a haber sido elegido en las elecciones democráticas de 2006. Pocos se dieron cuenta en Estados Unidos o en Europa, pero creció rápidamente una tenaz resistencia civil en un pueblo que entendía que Zelaya, pese a sus propios lazos con grandes terratenientes, había sido lo mejorcito tras un siglo de gobiernos bananeros y oligárquicos. A fin de cuentas, la nueva relación con Venezuela resultaba mucho más interesante para aquel 60% de hondureños que vivían en la pobreza con menos de $3,4 al día que la que Honduras había mantenido históricamente, con Washington, la United Fruit y Machine Gun Maloney. Desde que Zelaya firmó el acuerdo con Chávez, Honduras, número 2 en el ranking latinoamericano de pobreza tras Haití y con el mayor nivel de desigualdad de Centroamérica, había recibido 20.000 barriles de crudo venezolano al día sin coste inmediato y créditos al desarrollo por un montante de $30 millones del Banares. El Banco Público Venezolano. Fue la primera vez en la historia que los hondureños contaban con un hombro sobre el que llorar que no fuese el del huesudo tío Sam. Con el proyecto estadounidense, la idea se reduce a dar acceso a las multinacionales privadas en todas partes. Nosotros tenemos otra visión de la soberanía, me explicó en una entrevista mantenida por esas fechas el entonces embajador venezolano en Washington, Bernardo Álvarez, el expresidente del Banco del Alba. Cuando llegué a Honduras en septiembre de 2009, 3 meses después del golpe, enormes manifestaciones recorrían las avenidas en el centro de San Pedro Sula. Las trabajadoras de Chiquita, algunas fumando puros al estilo de Fidel Castro, se unieron a la protesta con pancartas que rezaban: "Abajo los gorilas, queremos a Mel". Las escenas recordaban Caracas en 2002, cuando los vecinos del barrio popular de Catia bajaron desde los ranchos para exigir el regreso de Chávez, entonces secuestrado por los militares rebeldes afines al presidente de la patronal y efímero presidente de gobierno Pedro Carmona. Chávez regresaría al poder en menos de 48 horas con el apoyo de las Fuerzas Armadas. Pero en Honduras no existían militares con simpatías bolivarianas. Pronto las manifestaciones antigolpes serían aplastadas. Se daría la temida noticia de cientos de muertos y desaparecidos, el recuerdo del terror del pasado que siempre servía en Centroamérica para devolver a la gente a sus casas y a su resignación. En Tegucigalpa, el ejército controlaba las calles y había tanquetas aparcadas en una fila de simbolismo estremecedor delante de mi hotel, el Intercontinental. Quedaba un solo foco de resistencia, el Instituto Nacional Agrario en la colonia Alameda, ocupada por las organizaciones campesinas el día después del golpe de Estado. Decenas de campesinos esperaban dentro, armados solo con tirachinas cargados con una canica, a los que llamaban chilinchates. Era el arma que los indígenas hondureños habían usado en defensa propia a lo largo de los siglos. Lo hacemos de palo duro, de naranjo o guayabo. Es el arma que usamos para cazar aves o para protegernos en el campo, me explicó, mientras estiraba la goma del chilinchate, Santos Ventura Colindre, campesino de 58 años que llevaba un machete colgado de su cinturón. Los campesinos me invitaron a compartir la sopa sancocho que preparaban en el patio del edificio. Pero, fuera, en las calles, esperaban coches blindados y soldados armados con ametralladoras y entrenados con la ayuda de asesores estadounidenses. Aquel último baluarte de la resistencia no duraría ni 2 semanas. Escribí un reportaje sobre el chilinchate del Instituto Nacional Agrario,
añadiendo pinceladas de color local y referencias irónicas a David y Goliat y al contraste de la resistencia numantina de los campesinos con los McDonald's de centro de Tegucigalpa. Pero pronto me ocurrió lo que a John Darien cuando describió aquel mal de compras en San Salvador durante las guerras sucias de los años 80, todos los días aparecía un cuerpo o un trozo de un cuerpo. Tomé apuntes de color en el centro comercial, el tipo de color que yo sabía interpretar, escribe en su fantástica crónica Salvador. Pero luego me di cuenta de que esa era una historia que no se iluminaría con este tipo de detalles, quizá no sería iluminada por ningún detalle de color, tal vez no sería una historia de ninguna clase, sino una larga noche oscura, prosigue. Nada más derrocado Zelaya y recuperado el monopolio de la política por los poderes de siempre, se empezaron a publicar los primeros croquis de una nueva configuración de la República Bananera del siglo XXI, diseñada en los laboratorios libertarios de Estados Unidos y adaptada al capitalismo ya globalizado y neoliberal. Mientras crecía la lista de presos políticos y de cadáveres en la morgue de Tegucigalpa y mientras la persecución de activistas medioambientales como Berta Cáceres entraba en una nueva fase letal, el nuevo presidente, Pepe Lobo, anunció el proyecto de las llamadas Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, ZEDE. Uno de los experimentos más radicales de cesión de soberanía nacional a las empresas extranjeras desde las economías de los enclaves de la United Fruit. La idea de crear nuevas jurisdicciones, fuera del control del gobierno nacional, gobernadas por comités de empresarios y expertos técnicos, la mayoría extranjeros, había salido del laboratorio del economista estadounidense Paul Romer, entonces jefe de análisis económico del Banco Mundial. Romer, que ganaría el premio Nobel antes de ser defenestrado del enorme banco multilateral por provocar una rebelión interna debido a su obsesiva microgestión, insistió en que el staff del banco no utilizara demasiadas veces la palabra and en sus informes y que escribieran con menos sustantivos y más verbos. Estaba convencido de que podía mejorar el mundo pobre con las últimas innovaciones de las ciencias económicas liberales. Planteó que Honduras, un estado fallido de violencia endémica y cuyas instituciones públicas estaban infiltradas por el narcotráfico, sería un buen lugar para realizar el experimento de las llamadas ciudades modelo, que él mismo había ideado unos años antes en la facultad de la Stern School of Business de Nueva York. El número de homicidios en Honduras ya ascendía a 43 por cada 100.000 habitantes, en España es menor del 0,6 por 100.000, y San Pedro Sula se había convertido en una de las ciudades más violentas del mundo, territorio de la Mara Salvatrucha y de diversos grupos de narcotraficantes. Para Romer, la sede podrían ser el cordón sanitario que excluiría a los delincuentes y a los violentos, pequeños oasis de legitimidad made in USA protegidos de la maldad de estas tierras tropicales. Aconsejó elegir territorios escasamente poblados y sacarlos del sistema de legislación y regulación existente. Serían islas del buen gobierno, libres de corrupción y de violencia, con un entorno muy atractivo para los inversores extranjeros. Es más, permitirían crear polos de desarrollo liberados de las 10 o 12 familias oligárquicas que mantenían desde siempre el poder absoluto en Honduras. La clave es dar la opción a la gente de venir a participar en el proyecto o no. Es decir, que sea un territorio sin muchos habitantes al inicio. Y al mismo tiempo, aunque haya bastante poder ejecutivo, es imprescindible que exista la opción de elegir a las autoridades democráticamente, me explicó en una entrevista que le hice en la sede del Banco Mundial en Washington. Quedó bastante claro durante la entrevista que Romer era un soñador de los que acaban fabricando pesadillas. El nuevo presidente, Juan Orlando Hernández, que sustituyó a Porfirio Pepe Lobo cuando éste cayó debido a un escándalo de corrupción, elaboró un plan de crear unidades sede en decenas de localidades. La idea consistía en atraer capital a proyectos como la modernización de los puertos de Amapala, en el Pacífico, y Puerto Cortés, a media hora de San Pedro Sula, en el Caribe, conectados por una carretera rápida. Vamos a hacernos con el 5% de la mercancía que pasa por el Canal de Panamá, insistió Hernández en un discurso en Nueva York. Se crearían otras sedes para proyectos de minería, agroindustria y turismo. Al principio, los defensores de la sede defendían el proyecto como una alternativa a la emigración masiva del país. Yo, al principio, pensaba que sí. ¿Por qué no ofrecerles a los hondureños la oportunidad de quedarse en su país en vez de emigrar creando un territorio con reglas y normas semejantes a las de Estados Unidos? Me explicó, casi para disculparse. Durante una entrevista en Tegucigalpa, Julio Raudales, exministro de Planificación con Lobo, que había discutido el proyecto con Romer. Pronto Julio, y también Romer, se daría cuenta de que empezar de cero nunca ha sido fácil. Asesorado por el neoconservador estadounidense Mark Clubman, quien escribía los discursos de Ronald Reagan, Orlando Hernández implementó un plan mucho menos transparente que el de Romer.
El consejo gestor de la sede estaba integrado por 21 personas, 9 de ellas estadounidenses de ideología libertaria y solo 4 hondureños. Los estadounidenses incluían a Kluckman, a Mac O'Regan, hijo del expresidente conservador, a Grover Norquist, otro reaganista involucrado en la financiación de la contra en Nicaragua, y a Newt Gingrich, aliado de Trump en el Congreso. Entre los 3 europeos estaba Barbara Kohm, la economista hayekiana vinculada al ultraderechista Partido de la Libertad austriaco. El Sisters Institute de California, cuyas fantasías libertarias se centraban en la creación de islas flotantes sin impuestos, reglamentos laborales o sindicatos, también se interesó a través de su director, el hijo de Milton Friedman, el tótem y factotum del monetarismo pinochetista. Estos serían los gobernantes de decenas de nuevos municipios, algunos bastante poblados ya, en los que la Constitución hondureña, con sus garantías de derechos de libre asociación, libre expresión, libertad de movimientos y muchos más, ya no tendría vigencia. Un atractivo adicional para los hayekianos de las islas flotantes y los enclaves libres de papeleo y corrupción era, claro, que tampoco habría sindicatos como COSIVA ni líderes como Iris Munguía. Ni, por supuesto, salario mínimo. Cuando el Tribunal Supremo falló que el Plan Sede violaba la Constitución, Hernández expulsó a los 4 jueces disidentes. Esto reportó otra ventaja para el presidente. Le sirvió para lograr el apoyo del tribunal para su plan de reelección, imposible según la Constitución, tal y como habían insistido quienes aplaudieron el golpe contra Zelaya. Consciente de que había dado a luz en su laboratorio a un Frankenstein, Roemer se desentendió de la sede. Los hondureños han creado zonas especiales bajo el control de una entidad que jamás será sometida a control democrático. Me explicó. Es una especie de club de aristócratas. En Trujillo, en la costa caribeña, se temía que la sede sería un pretexto para expulsar a miles de pescadores y campesinos de la comunidad afrohondureña de Garífuna aprovechando la ausencia de títulos de propiedad. Las expropiaciones ya son una realidad, me advirtió Félix Omar Valentín, activista de la organización campesina Ofrane. En ellas se plantarían palmitos, el nuevo cash crop, ya más rentable que el plátano, que se había extendido implacablemente por la costa caribeña de Honduras bajo el control de Miguel Facuse, el ya fallecido magnate de los biocombustibles. Los activistas y líderes campesinos fueron perseguidos y, en el caso de Cáceres y otros, asesinados. Las expropiaciones se sumaban al problema del cambio climático que ya padecían los campesinos. Concretamente, las sequías y el acortamiento de la temporada de lluvias que había forzado a miles a abandonar la tierra y, en muchos casos, dirigirse al norte, cruzar México y luego intentar saltar el muro de Donald Trump. Hacía 5 años que las lluvias de primavera no llegaban. Todd Miller, en su libro Storming the Wall, explica cómo la migración masiva de hondureños se debe, en gran parte, a las consecuencias del cambio climático, ya fueran huracanes como el Mech, ya fuera la falta de lluvias en mayo. Cruciales para la siembra de abril de más de 2 millones de campesinos en Honduras, Guatemala y El Salvador que dependían del autoconsumo. La migración cruza la frontera de la era del Antropoceno, jóvenes campesinos sin armas contra regímenes fronterizos de armas y prisiones, escribe Miller. Por si fuera poco, la subida de temperatura había azotado el campo provocando plagas en los cultivos de café. Muchos de los campesinos más pobres migraban en la temporada de la cosecha del café y la banana a trabajar de jornaleros en las grandes plantaciones. Esto se había visto agravado por los precios del café, dictados, como siempre, por un mercado internacional amañado en contra de los países productores. A su vez, la destrucción de la sociedad campesina había creado un terreno abonado para las actividades de las temidas pandillas como la Mara Salvatrucha, MS-13. Por miles abandonaban las comunidades rurales para buscar trabajo en ciudades como San Pedro Sula y en muchos casos más allá, en México y Estados Unidos. Salarios de $50 a la semana en un momento de subidas del precio del petróleo no ofrecían otra alternativa para quienes abandonaban sus parcelas. Esta situación límite se puso de manifiesto en las decenas de entrevistas que mantuve con inmigrantes hondureños en la frontera de México y Guatemala. Muchos de los que estamos aquí somos campesinos. No hay manera de vivir ya de la tierra, me dijo Jorge Ramírez, uno de los 5,000 inmigrantes, la mayoría hondureños, que habían partido en la caravana que cruzó Guatemala y México desde San Pedro Sula en otoño de 2018, provocando el pánico y las amenazas de Trump, que llegó a movilizar a 5,000 soldados en la frontera para intimidar a aquel ejército de miserables tras su periplo de 2,000 kilómetros. Hablaba en un campo de fútbol en Ciudad de México reconvertido en refugio, donde los inmigrantes habían parado a descansar durante 48 horas antes de seguir hacia Tijuana y la frontera con Estados Unidos.
Muchos de ellos eran inmigrantes del cambio climático, pero muchos más huían del régimen de Orlando Hernández. La reelección anticonstitucional de Hernández frente al candidato de Celaya, Salvador Nasralla, se logró mediante el clásico truco de la caída del sistema informático. Cuando cayó, Nasralla iba ganando; cuando los técnicos arreglaron el fallo, ganaba Hernández. Fue otro golpe de Estado que contaba con el apoyo estadounidense, esta vez de la administración de Donald Trump. Otra vez la gente salió a la calle y los policías antidisturbios también. La presidencia perpetuada dio otro impulso a los proyectos sede. A la vez que privatizaba, se agravaba la crisis social, el salario real se desplomó en un brote de inflación y el hartazgo de millones de hondureños llegó al límite. Miles de personas abandonaron sus pueblos para dirigirse al norte, no tanto en busca del sueño americano, cuanto para escapar de la pesadilla hondureña. Negados sus derechos democráticos, decidieron votar con los pies. De los cientos de hondureños hacinados en un polideportivo en las afueras de Tijuana, en la frontera entre Estados Unidos y México, todos con los que hablé afirmaron que su decisión de sumarse a la caravana tenía que ver con lo que calificaban de un segundo golpe de Estado y con la represión, además de la violencia, la pobreza y la sequía. Después de las elecciones, con el fraude que hubo, murió mucha gente. Trataron a la gente humilde como si fueran animales. No se puede hacer una marcha pacífica y reivindicativa de derechos en Honduras porque el presidente manda a los policías a tirar balas vivas contra las personas; no viene con palos, sino con balas vivas. Tenemos una dictadura, y los norteamericanos lo apoyaron, dijo José Reyes, que se protegía del sol bajo una pequeña carpa, con un grupo de amigos y familiares. José llevaba una tienda de tortillas en San Pedro Sula, y 3 meses antes la Mara había matado a su padre de 62 años. Me hubieran matado a mí también, y a mi hermano; tuvimos que salir corriendo del país. Mientras hablaba, una voluntaria mexicana cantaba Amor Eterno, de Rocío Dúrcal, con el acompañamiento de un altavoz de karaoke, La misma soledad que tu sepulcro, y los hondureños gritaban como mariachis. Habían viajado durante un mes a través del territorio más violento de América Latina, un territorio en el que cerca de 30.000 centroamericanos habían desaparecido a lo largo de los años, antes de llegar a la frontera de Estados Unidos. Reyes resumió la historia desde el inicio: sacaron a Celaya porque era amigo de Hugo Chávez, porque Chávez nos ayudaba bastante, nos daba tractores para los cultivos y la energía era barata, pero hicieron el golpe de Estado, y vendieron los tractores que Chávez nos había dado. En la Honduras de Orlando Hernández, los lazos con Estados Unidos jamás habían sido tan estrechos. En las calles se podía ver a policías armados hondureños que llevaban en sus uniformes el escudo, estrella y alas de la policía fronteriza estadounidense, especializada en la detención de inmigrantes antes de que emprendan su marcha a Estados Unidos. He acompañado a las unidades de la policía hondureña y lo que se comprueba es la externalización de la seguridad de la frontera desde Estados Unidos hasta el interior de Honduras, me explicó Miller. Al mismo tiempo, existía una colaboración sin precedentes entre el Pentágono y las nuevas tropas de élite hondureñas, formadas por expertos estadounidenses para la guerra contra los narcos. Me siento más orgulloso de Honduras que de ningún otro país, dijo el entonces general John Kelly, excomandante del Comando Sur, el centro de operaciones militares de Estados Unidos en América Latina, y ahora jefe de gabinete y hombre fuerte en seguridad de la administración Trump. En verano, Hernández y Kelly pactaron más apoyo militar en una cumbre, junto con los presidentes de Guatemala y El Salvador, celebrada en el cuartel general del Comando Sur en Miami. Honduras parecía estar convirtiéndose en una nueva economía en clave con sus unidades militar policiales y los silenciosos buques de guerra de O. Henry. Aunque las multinacionales bananeras ya habían trasladado gran parte de su producción a otros países, las oligarquías que controlaban el gobierno de Orlando Hernández se parecían mucho a las que mandaban en los tiempos de Cabellos and Kings. Se suponía que la sede darían la oportunidad de crear islas de buen gobierno en Honduras, pero Romer y Raudales ya sabían que la realidad era otra. La sede ahora se perciben como una forma de buscar dinero fácil para los inversores de aquí. Y son las mismas empresas que han secuestrado al gobierno, me explicó Julio en un hotel en Tegucigalpa. Las actividades que más se barajaban para las nuevas sede eran precisamente el agribusinés, centrado en sectores como el palmito, la minería o el nuevo turismo de lujo. Es el experimento más radical de todos. Honduras es el caso piloto y se espera que el modelo se extienda en múltiples polos de inversión en una nueva Race to the Bottom, carrera hacia el fondo de salarios bajos, ausencia de impuestos y regulación cero en América Latina, me explicó Battaglia, que había realizado su tesis doctoral sobre la reaparición de la economía de los enclaves en Honduras.
Pero en Centroamérica las mejores ideas de los economistas más inteligentes siempre topaban contra los planes de gente aún más lista que ellos. Según Beth, ya se temía que otra materia prima, la más lucrativa de todas, podría beneficiarse de territorios desacoplados del Estado. Había indicios de que la sede, lejos de ser santuarios libres de violencia, acabarían siendo territorios liberados del anticuado Estado Nacional para el disfrute de los narcos.